Muy buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad me gustaría partir de una hipotética unidad cero, es decir, empezar a reflexionar sobre los contornos todavía un tanto difusos de nuestro objeto de estudio, en este caso la semiótica, y a su vez también establecer de esta manera un somero recorrido histórico por dos de los que podrían considerarse los padres fundadores de esta disciplina. Bien, primeramente hay que señalar, a rigor de verdad, que en el Congreso de La Haya en 1969 se decidió unificar los términos de semiótica y semiología y hablar solamente de semiótica, a nombrar a esta disciplina como semiótica a todo tipo de trabajos que operan con la realidad material del signo en la dinámica social. Ya vamos a adentrarnos en esto y vamos a empezar a estudiar un poco de qué se trata esto del signo, ¿no? Pero la semiótica tiene como base o como fundamento, como sustancia de estudio, el signo, ¿no? El signo que circula en una red social, en una red cultural y que está atravesada por relaciones de poder. Ya tenemos como una primera definición, como un primer atisbo, pero prefiero ahondar esto en la segunda parte de esta breve presentación, ¿no? Bien, en el Congreso, como les decía, se decidió optar por denominar a esta disciplina simplemente semiótica, ¿no? Pero a rigor de verdad también hay que decir que esta disciplina tiene dos vertientes bien reconocibles, una tradición francesa y por ende europea en general, que parte de Ferdinand de Saussure y que parte de un libro muy peculiar que se llama El Curso de Lingüística General. En ese libro es peculiar porque es un libro que no ha escrito de Saussure, sino que son apuntes de clase tomados por sus alumnos. De manera que es un libro ambiguo en algunos aspectos, oscuros en otros, difícil de entender en algunos lugares, incluso no podemos llegar a saber qué de todo lo que está escrito en el libro Saussure hubiese sostenido en un escrito, ¿no? En este libro Saussure le dedica un apartado final a la semiología, que es una ciencia todavía por hacerse, es una ciencia, una proyección de una posibilidad analítica, en la cual dice que esta ciencia se ocupará del análisis de los signos o de las estructuras de los signos en el seno de la sociedad, ¿no? En el seno de la dinámica social. A su vez señala también que esta disciplina pertenece a la psicología social, cuya rama más general sería la psicología general, ¿no? Tenemos ya como un planteo de dónde proviene y cuáles son las líneas que va a recorrer la semiología. No obstante, como su mismo nombre lo indica, de Saussure hace un recorrido lingüístico del signo, ¿no? Y denomina el signo, y esta es una imagen clásica, podría decirse, desde un punto de vista dialéctico, es decir, el signo está compuesto por un concepto, por una idea que se figura en nuestra mente y una imagen acústica, es decir, la huella verbal de ese concepto, ¿no? Saussure compara el signo con una hoja de papel que no puede ser cortada, o sea, no puede ser dividida, de manera que el concepto y la imagen acústica están indisolublemente unidos. Podría decirse también significado, significante, etc. Saussure construye todo su aparato de análisis lingüístico sobre bases dialécticas, en las cuales, por ejemplo, pone diferentes tipos de términos, como lengua y habla, como sincronía y diacronía, como mutabilidad e inmutabilidad, como sintagma y paradigma, etcétera, ¿no? Lo digo esto muy someramente porque después esto va a posibilitar y va a generar diferentes líneas de análisis. Entre los seguidores de la escuela de Saussure más significativos podríamos ubicarlos a Roland Barthes e incluso a Pierre Giraud. No obstante hay que señalar precisamente que de Saussure ha desarrollado las líneas en las cuales han posibilitado pensar a la lingüística desde otros lugares, una lingüística que no solamente trabaje con la comparación de las lenguas, sino que empiece a adentrarse en la materialidad del signo lingüístico en la realidad social, ¿no? Ya vamos a ver, vamos a adentrarnos después en otras problemáticas. Por el momento basta señalar esto. La segunda línea, importante también
del surgimiento de la semiótica pertenece a Charles Sanders Peirce. Peirce también es un pensador muy particular, sobre todo en Peirce, a diferencia de Saussure, se da de que Peirce sí reflexiona sobre el signo y lo hace desde diferentes tipos de lugares, y lo hace desde lo hace como si fuese que un trabajo incompleto, siempre en vía de realizarse, un trabajo que tiene múltiples definiciones de qué es el signo, ¿no? Tenemos un trabajo más detenido. La línea con la cual trabaja Peirce es la línea lógico-filosófica, ¿no? De ahí también su lenguaje difícil de entender, a veces cuya posibilidad de análisis o de lectura también es bastante compleja, ¿no? Pero para decirlo rápidamente, porque ya vamos a adentrarnos en Peirce mucho más adelante, para Peirce el signo forma parte de la semiosis, es decir, la realidad social, la totalidad de la realidad social está compuesta por procesos de semiosis, por procesos de significación. Para Peirce, a diferencia de Saussure, el signo está compuesto por tres elementos: el signo propiamente dicho, el objeto al cual hace referencia y la interpretación, o sea, las leyes de interpretación del propio signo, ¿no? Es un elemento triádico. Este elemento triádico participa en la realidad social y ocupa, digamos, todas las esferas de las praxis humanas. A su vez, la facultad que tiene el signo para Peirce es un signo que puede traducirse infinitamente en otros tipos de lenguaje, ¿no? Ya tenemos un primer acercamiento a lo que podría pensarse o lo que podría servir la semiótica para analizar el campo de la traducción, ¿no? Pero el signo no solamente está para Peirce representando a una cosa en lugar de otra, sino que también tiene la posibilidad de interpretación y también tiene la posibilidad de traducirse en una cadena infinita a otro signo, ¿no? Estos serían como las dos líneas, ¿no? de las cuales parte la semiótica: el curso de lingüística de Ferdinand de Saussure y los College Papers, son los papeles reunidos de Peirce, papeles que donó su esposa a la biblioteca y fueron publicados en posterioridad, póstumamente. A su vez hay varios escritos en donde Peirce ya da un atisbo acerca de qué considera que es la semiótica, que es el signo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vayamos a otro punto que también me interesa señalar en esta oportunidad: el punto de vista que podría decirse de diferentes recorridos históricos. La semiótica es una ciencia relativamente nueva, o sea, pongamos por caso que se puede, si bien en el siglo XIX Peirce sienta las bases de las semióticas, la lectura de Peirce no va a ser recién sino hasta la década del 30, y lo mismo va a pasar con de Saussure, que escribe más o menos el curso de lingüística general, los alumnos editan ese curso, si no me equivoco, en la segunda mitad del siglo XX, en 1916 más o menos, ¿no? Entonces es una ciencia relativamente nueva que va a tener diferentes procesos hasta llegar hoy en día a nosotros, ¿no? Entonces la primera generación, la generación de 1950-1960, como bien lo dice Vittorino Cecchetto, es una generación estructuralista que se ocupa básicamente del flujo informativo que se produce entre productores y receptores, ¿no? En ese campo se va a establecer la semiótica, en esa dinámica, y a su vez se incluyen en estas problemáticas los medios audiovisuales, es decir, que los signos no son solamente signos lingüísticos, sino en todo caso son signos que tienen que ver con las imágenes, que tienen que ver con la comunicación no verbal, o sea, con lo gestual, que tienen que ver con las manifestaciones artísticas, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda generación, la postestructuralista, desde 1970, tenemos a pensadores muy importantes como a Lotman, a Ricoeur, a Derrida, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la deconstrucción de Derrida, tenemos la hermenéutica de Ricoeur, tenemos también la noción de texto, ¿no? Aquí es importante, nosotros vamos a centrarnos en Lotman sobre todo, ¿no? Pero aquí no se trata al receptor como mero pasivo, como mero decodificador de mensajes, sino que el receptor es activo. O sea, el lector es activo porque con lo que lee con lo que consume a través de la lectura está produciendo nuevos signos y nuevas posibilidades de significación.
digamos que en esta dinámica no es solamente alguien que recibe y decodifica los mensajes pasivamente, sino que es el receptor es un productor de nuevos mensajes, ¿no? De manera que se genera una especie de red entre diferentes tipos de textos que forman parte de la cultura. La tercera generación es un punto mucho más complejo, yo lo pondría Deleuze también, aunque viene de la rama de la filosofía, en donde el texto es analizado básicamente en un contexto sociocultural. Nunca la semiótica perdió, digamos, la brújula de la relación que tiene con el contexto sociocultural, pero el hincapié que dan los estudios culturales, incluso en esta época, tienen que ver con esa relación específica del contexto sociocultural, ¿no? Los emisores, las audiencias y los textos se dan en una red de signos, en una red que atraviesa todas las relaciones sociales y socioculturales. Bien, hecha esta somera presentación, podría decirse, este somero acercamiento a la ciencia de la semiótica, me parece importante señalar también la finalidad, como dice Sechetto, y la modalidad de la semiótica, ¿no? La semiótica básicamente se va a ocupar de la realidad de la comunicación. Le interesa la comunicación en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Una obra de arte puede comunicar, un texto evidentemente está comunicando algo, una comunicación entre dos personas puede comunicar. Los signos que están dispersos en nuestra ciudad, sean signos viales simplemente, o las publicidades, o las diferentes manifestaciones artísticas de arte callejero, están comunicando algo, ¿no? Entonces la semiótica va a tratar de analizar precisamente esa realidad de la comunicación. Para ello se va a fijar sobre todo en la estructura de los signos, ¿no? Y en la validez que se da a esos signos en las percepciones culturales, es decir, en las relaciones que se establecen entre los sujetos, en la dinámica social, y que provoca diferentes tipos de validaciones culturales, diferentes divisiones ideológicas con respecto a los signos que circulan en esa red social, ¿no? Estos signos, sin lugar a dudas, son portadores de significación, y como diría Peirce más adelante, son portadores de semiosis. O sea, lo que le interesa a la semiótica básicamente es la dinámica concreta de interrelación de los signos en un contexto sociocultural. No se preocupen, no se apuren, no piensen que nuestras palabras son difíciles y son complejas de entender. Yo lo puedo ver y lo puedo notar, digamos esto, pero esta clase introductoria da como una definición general para luego ir ajustando algunas líneas que tienen que ver precisamente con el objeto de estudio de la semiótica. Ahora bien, entonces vuelvo a repasar, digamos, una definición que me parece bastante acertada para acercarnos a la semiótica. La semiótica es estudiar básicamente las estructuras de los signos. Los signos están dotados de significación. Los signos pertenecen a la colectividad, a la sociedad. O sea, los signos no son inventos de una subjetividad o la creación de un genio solitario. Circulan en la sociedad. Esa potencialidad de comunicación está porque los signos son colectivos, básicamente. Aunque un artista, por ejemplo, elabora una obra de arte, elabora un texto literario, Cortázar, llámese Borges, llámese unas circulares con Borges o Cortázar y continuidad de los parques, elabora un texto complejo, cultural, ¿no? Ese texto trabaja con el discurso, trabaja con el lenguaje es colectivo, es social. Los signos que pone a circular este texto, por ejemplo, Cortázar, en continuidad de los parques, son signos colectivos. De ahí son plausibles de interpretación. A su vez, los signos que analiza la semiótica pertenecen a la realidad material, es decir, no son signos abstractos en un limbo que están desprovistos de toda realidad. Al contrario, inciden en la realidad, forman parte de la realidad, dialogan con la realidad, ¿no? Esto implica que cada signo tiene una posición ideológica, o sea, cada comunicación, cada signo escrito en una sociedad, divulgado, discutido, circulante en una red social, tiene una postura ideológica determinada. No, los signos no son neutros de ninguna manera. Los signos no solamente están dotados de la significación del diccionario, sino que operan en un contexto social determinado. De manera que
Por ejemplo, digo un ejemplo burdo, pero puede funcionar, las malas palabras. Por ejemplo, en un contexto determinado pueden ser un insulto y en otro contexto determinado pueden ser una broma, una chanza, incluso una relación de camaradería entre dos personas que se conocen profundamente, ¿no? Entonces hay que ver esa realidad material del signo, esa orientación ideológica que tienen los signos precisamente, ¿no? Las palabras no son inocentes y las palabras forman parte de la realidad ideológica precisamente del ser humano en todas sus dimensiones. A su vez, si hablamos de ideología, tenemos que hablar también de poder. El signo se establece en una relación, en múltiples relaciones de poder que se establecen en la sociedad contemporánea. Digo un ejemplo también burdo. Si yo me remito a un compañero en una salida de fin de semana, evidentemente hay una relación mucho más simétrica que la relación que puedo tener con mi jefe o con mis superiores. En esa relación precisamente se establece y se marca una relación de poder. La relación del docente y alumno también es una relación asimétrica y también marca una relación de poder, de manera que la red de signos que circulan en la sociedad están atravesadas por múltiples relaciones de poder, por polimorfas estrategias, diría Foucault, de poder que marcan precisamente sesgos, que marcan posibilidades de posicionamientos de los sujetos en esa red social. Bien, otra cuestión también importante con respecto al signo, que el signo decíamos que pertenece a la realidad material, que es colectivo y que es social, evidentemente está atravesado por la historia. No existe signo que no esté circulando en un contexto determinado, en un periodo histórico determinado, ¿no? Los signos mutan con el paso del tiempo y en el eje histórico. Los signos se transforman en el tiempo, nunca son fijos, siempre están provistos a completarse, siempre están provistos a llenarse, depende de la realidad social en la cual son utilizados. Tienen que ver con el uso, diría Marx. Otra cuestión también, que los signos tampoco funcionan aislados, funcionan en una red importante de relaciones en las cuales se conectan unos con otros. Deleuze va a decir ya en la década del 80 o principios de los 90 que todo puede ser conectado con todo cuando habla del resuma. Bueno, de eso se trata. Los signos establecen vasos conectores de unos con otros. Basta pensar una oración lingüística como esta que estoy intentando esbozar en esta oportunidad de presentación. Vemos que las palabras se relacionan unas con otras. Yo para formar una oración necesito una cadena, diría, de significación, en las cuales las relaciones de la palabra, la casa de Juan, por ejemplo, tiene que ver con ese sintagma de relaciones que se produce en una cadena lingüística determinada. Bien, los signos se relacionan unos con otros, tienen posibilidades de conectarse unos con otros, juegan en una dinámica y en un espacio social determinado, ¿no? Bien, creo que para no complicar demasiado la cosa, para no ahondar en otras complicaciones, me parece que esta presentación ya señala los lineamientos básicos y generales del signo. Asimismo, quiero recordarles, aprovechando esta oportunidad, que lean el texto de Humberto Eco, el Proemio, del texto signo, y que lean La cocina del sentido de Roland Barthes. En breve, tal vez mañana mismo, yo estaré subiendo una pequeña actividad en la cual ustedes podrán ver más materialmente de qué se trata cuando hablamos de signos, o de qué se trata vivir entre signos, o de qué se trata circular en nuestra dinámica social con signos, comunicarnos con los otros seres humanos con signos, mirar el mundo, tener una cosmovisión del mundo con signos, traducir con signos otros signos equivalentes. Bien, espero que sea de ayuda esta primera presentación. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.